Hola a todos, bienvenidos al canal Plot Crunch. Si les gusta nuestro contenido, les invito a suscribirse al canal y a dejar un me gusta en este video para apoyarnos. El día de hoy vamos a analizar la película Buscando a Dory de 2016. La historia de Buscando a Dory nos sumerge nuevamente en las profundidades del océano, esta vez enfocándose en la entrañable pez cirujano azul que padece una pérdida de memoria a corto plazo. A diferencia de la primera entrega, donde el viaje era una búsqueda externa por encontrar a Nemo, aquí la narrativa se convierte en una expedición introspectiva hacia los orígenes de la propia Dory. Es fascinante notar cómo el guión aprovecha la característica amnésica del personaje, originalmente concebida por el director Andrew Stanton como un recurso cómico en la cinta anterior, para transformarla en el núcleo emocional de esta secuela. La voz inconfundible de Ellen DeGeneres, quien abogó durante años por una continuación, logra dotar a Dory de una vulnerabilidad que resulta conmovedora al verla luchar contra sus olvidos mientras intenta reconstruir el vínculo con sus padres. La trama cobra impulso cuando un recuerdo fragmentado sobre su infancia en el Instituto de Biología Marina de California desencadena la necesidad imperativa de reencontrarse con su familia. En su travesía, Dory se reencuentra con Marlin y Nemo, quienes esta vez asumen un rol de apoyo emocional frente a la determinación desbordante de su amiga. La introducción de nuevos personajes como Hank, el pulpo misántropo que añora la seguridad de un acuario, añade una capa de complejidad narrativa interesante. Hank representa ese arquetipo del mentor cínico que, al igual que los mejores personajes de Pixar, termina siendo transformado por la pura bondad y el optimismo inquebrantable de la protagonista. La animación técnica alcanza cotas impresionantes al retratar las instalaciones del instituto, un espacio que sirve como metáfora de la superación de las limitaciones personales. Es notable cómo la película se atreve a abordar temas profundos como la discapacidad y el autodescubrimiento sin perder el ritmo ágil de una aventura marina. La banda sonora y la composición visual reflejan la confusión mental de Dory a través de destellos de color y sonidos distantes, una elección estilística que nos permite experimentar el mundo desde su perspectiva fragmentada. Al final, el mensaje trasciende la simple aventura de regreso a casa. Es un recordatorio de que nuestra identidad no depende únicamente de nuestra memoria, sino de las conexiones que tejemos con los demás a pesar de las dificultades. Con esta obra, Stanton cierra un arco que comenzó hace más de una década, consolidando a Dory no solo como un alivio cómico, sino como un símbolo resiliente de la memoria afectiva, demostrando que, como ella misma dice, siempre hay una manera de seguir nadando. La odisea de Dory no solo se limita a los pasillos del instituto, sino que se convierte en una exploración del coraje necesario para enfrentar el propio pasado. Resulta especialmente conmovedor ver cómo el personaje de Destiny, la tiburón ballena miope, sirve como un espejo de las inseguridades de la protagonista. Su conexión, nacida de los juegos de infancia a través de las tuberías, refuerza la idea de que los vínculos verdaderos sobreviven incluso cuando la mente intenta borrar las huellas. La incorporación de Bailey, el beluga con su sonar averiado, añade una capa de humor autocrítico muy necesaria, recordándonos que, al igual que los artistas de Pixar que pasan años perfeccionando sus bocetos, cada personaje debe aprender a confiar en sus propias capacidades pese a las aparentes deficiencias técnicas. La animación logra algo extraordinario al capturar el contraste entre la inmensidad del océano y la claustrofobia controlada de los tanques de exhibición. La forma en que Dory navega por estos entornos, a menudo guiándose más por su intuición emocional que por una lógica estructurada, es una lección de resiliencia. Ella es la encarnación de la tenacidad humana, recordándonos que, aunque la memoria falle, el corazón retiene aquello que es esencial para nuestra identidad. El trabajo de voz de Ellen DeGeneres es aquí más profundo que nunca, transmitiendo una mezcla de desorientación y esperanza que se siente genuinamente humana, algo que los animadores supieron traducir en gestos sutiles, como el parpadeo de sus ojos o la forma en que su cuerpo se tensa cuando el olvido amenaza con invadirla,
Lo más fascinante de esta secuela es cómo el director Andrew Stanton logra que el espectador deje de ver la amnesia de Dory como un obstáculo para la trama y empiece a verla como su mayor fortaleza. Mientras que Marlin vive anclado en el miedo y la planificación excesiva, Dory vive en un presente perpetuo donde siempre existe una oportunidad para el perdón y el nuevo comienzo. Al llegar al clímax de la historia, cuando finalmente logra descifrar el rastro de conchas que sus padres dejaron para ella, la película alcanza un nivel de catarsis casi épico. No es solo un reencuentro familiar, sino la validación de que el amor incondicional es el ancla más fuerte en medio de la incertidumbre. La conclusión del viaje nos deja con la reconfortante certeza de que, independientemente de cuántas veces perdamos el rumbo, o olvidemos por qué empezamos a nadar, siempre habrá alguien querido esperándonos para recordarnos quiénes somos. El reencuentro con sus padres, Charlie y Jenny, se erige como el corazón palpitante de la cinta, un momento de una delicadeza técnica y narrativa abrumadora. La forma en que sus padres dedicaron años a colocar conchas formando senderos es una metáfora poderosa sobre la paciencia y la fe inquebrantable que solo un progenitor puede albergar. Esta subtrama nos revela que la resiliencia de Dory no es un rasgo surgido de la nada, sino una herencia construida a base de amor y refuerzo positivo. Ver a Dory comprender que nunca fue una carga, sino el eje central del universo de sus padres, transforma por completo nuestra percepción sobre su discapacidad. Ya no es una limitación que ella debe superar sola, sino una parte de su ser que fue aceptada y celebrada desde el primer día. Es imposible no sentir un nudo en la garganta al observar la transformación de Marlin. En esta secuela, el pez payaso, siempre tan obsesionado con la seguridad y el riesgo, aprende la lección más difícil de su vida, que soltar el control es un acto de valentía mayor que cualquier rescate heroico. Su evolución es un homenaje a la filosofía de trabajo de Pixar, donde el crecimiento de los personajes es tan meticuloso como el diseño de cada escama bajo el agua. El guión nos enseña que, mientras Marlin se ahoga en su lógica y sus mapas, Dory nada con el instinto de quien confía ciegamente en el flujo de la vida. Esta dinámica equilibra la historia, dándole un peso dramático que eleva el cine de animación a un nivel casi filosófico. Por otro lado, la inclusión de personajes secundarios como los leones marinos Fluke y Rudder, con su actitud territorial y su comedia física, ofrece el contrapunto necesario para que el espectador respire. Estos personajes, aparentemente simples, demuestran que en el mundo de Stanton nada es superfluo. Incluso el pulpo Hank, que termina superando su miedo al mundo exterior para ayudar a Dory a cumplir su destino, es un recordatorio de que a veces necesitamos que alguien externo nos ayude a ver nuestra propia valía. La técnica de animación de Hank, uno de los retos más complejos en la historia del estudio debido a su morfología y su capacidad de camuflaje, sirve perfectamente para ilustrar cómo el miedo nos hace querer desaparecer, mientras que la conexión con el otro nos obliga a mostrar nuestros verdaderos colores. El desenlace no solo cierra una búsqueda física, sino que consolida la idea de que somos seres narrativos. Dory, al encontrar su hogar, comprende que su memoria no necesita ser cronológica para ser real. Cada destello de su mente es una pieza de un puzzle que se completa no con recuerdos, sino con sentimientos. Al final del día, la película se consolida como un ensayo sobre la identidad y la aceptación, recordándonos que, aunque el olvido sea una amenaza constante, el amor y los lazos forjados en la adversidad son, en última instancia, lo único que permanece. La lección final es clara y resuena con la misma fuerza que el primer día. No importa cuán vasto sea el océano o qué tan frágiles sean nuestros recuerdos, siempre debemos tener el coraje de seguir nadando hacia aquello que nos hace sentir en casa. Esta travesía emocional culmina con una lección de humildad que trasciende la pantalla. A menudo, en el ajetreado mundo de la animación, se presta mucha atención a la espectacularidad de los efectos visuales. Pero en esta cinta, la verdadera proeza es la sutileza con la que se retrata el perdón. Dory no solo se perdona a sí misma por sus olvidos,
sino que invita a todos los personajes a abandonar sus propias rigideces. Es conmovedor observar cómo el entorno del instituto, con sus luces artificiales y tanques compartimentados, se vuelve irrelevante frente a la calidez de los afectos recuperados. Los creadores de Pixar han logrado, una vez más, que los espectadores olviden que están viendo una creación digital para sentir que son testigos de una experiencia vital compartida. La relación entre Dory y el resto de los habitantes del arrecife es, en esencia, una oda a la paciencia. A diferencia de otros protagonistas de ficción que triunfan gracias a una inteligencia superior o una fuerza física inalcanzable, Dory triunfa gracias a su vulnerabilidad. Ella no intenta cambiar el mundo a su alrededor, sino que lo acepta tal como es, adaptándose con una gracia que Marlin, tras años de ansiedad y cautela, finalmente comienza a comprender. Esta transición de un protector controlador a un compañero que aprende a confiar es uno de los arcos de personaje más gratificantes que hemos visto en la historia del cine moderno. Es un recordatorio necesario de que a veces, el acto más heroico consiste simplemente en estar presente para quien amamos. Incluso los elementos más pequeños, como la aparición de los peces bebé o la interacción con el entorno marino, están cargados de una simbología que nos habla de la interdependencia. Dory no llega a su meta por su propia cuenta, y ese es un detalle fundamental en la narrativa. Ella depende de la ayuda de sus amigos, desde el sonar defectuoso de Bailey hasta el camuflaje experto de Hank. Este mensaje de colectividad desmantela el mito del héroe solitario, sugiriendo que nuestra identidad está profundamente tejida en las manos, aletas o tentáculos de quienes nos rodean. Al final, el espectador sale del cine con la sensación de que, al igual que los personajes, también hemos navegado a través de nuestros propios temores. El legado de esta obra queda sellado en la idea de que la felicidad no es una meta fija, sino un proceso de aceptación constante. Dory, con su optimismo innato, nos enseña que olvidar no siempre es una pérdida, pues abre espacio para el asombro cotidiano, para descubrir el mundo como si fuera la primera vez. Es un cierre magistral para una historia que comenzó con la simple búsqueda de un hijo y terminó siendo un tratado sobre la naturaleza humana y la resiliencia del espíritu. Cuando las luces de la sala se encienden, nos llevamos algo más que el recuerdo de una película brillante. Nos llevamos la convicción de que, sin importar los obstáculos o las lagunas en nuestra memoria, siempre poseemos la capacidad intrínseca de encontrar el camino de regreso hacia el amor y el hogar. La profundidad de esta experiencia cinematográfica reside en cómo el espectador se convierte en un participante activo del viaje. Cuando el guión nos muestra a Dory intentando procesar un mapa mental en un entorno que para ella es un laberinto, nos obliga a abandonar nuestra necesidad de control y lógica lineal. En este sentido, la película se transforma en una experiencia sensorial que roza la empatía pura. No solo entendemos el miedo de Dory, sino que sentimos la urgencia de su corazón. La música de Thomas Newman, con sus texturas acuáticas y sus notas fluctuantes, acompaña perfectamente este estado de flujo, donde el ritmo del agua parece dictar las emociones de los personajes. Cada vez que Dory se queda suspendida en el silencio, enfrentándose al vacío de su memoria, el espectador experimenta ese mismo instante de pausa, comprendiendo que el silencio no es una ausencia, sino un lienzo en blanco esperando una nueva conexión. Es igualmente brillante el papel que juegan los personajes incidentales en la construcción de este universo, como las voces de la radio que guían a Dory a través del instituto. Estos elementos, aparentemente mecánicos, actúan como las pequeñas sinapsis que mantienen unida la personalidad de nuestra protagonista. La película demuestra una madurez narrativa al no intentar curar la amnesia de Dory con un milagro de último minuto. Por el contrario, la celebra como una característica intrínseca de su ser. Nos enseña que la esencia de una persona reside en su capacidad de sentir y de conectar con los demás, independientemente de si los recuerdos permanecen intactos o se desvanecen como burbujas en el mar. Es una lección valiente que contradice la cultura contemporánea, obsesionada con la retención de información y la productividad, sugiriendo que la bondad y la intuición
son formas de inteligencia igual de legítimas y necesarias. Al reflexionar sobre el camino recorrido, desde aquel primer encuentro en el vasto océano hasta el abrazo final en el hogar reconstruido, queda claro que Buscando a Dory funciona como un espejo de nuestras propias fragilidades. Todos, en algún momento, nos hemos sentido perdidos en un entorno ajeno, buscando desesperadamente una señal o una mano amiga que nos recuerde quiénes somos. La película no nos da un mapa exacto para resolver nuestras vidas, pero sí nos entrega la brújula emocional necesaria para navegar en la incertidumbre. La lección de los padres de Dory sobre cómo crear senderos invisibles de amor es, quizá, la herencia más hermosa que una obra de animación ha legado a nuestra generación. Nos recuerda que lo único que realmente sostiene nuestro mundo son los hilos invisibles de afecto que tendemos hacia quienes nos rodean. Esos caminos marcados por pequeños gestos, conchas en la arena o simples palabras de aliento que, con el tiempo, se convierten en nuestra salvación. Más allá de la resolución de la trama, el viaje de Dory se convierte en un estudio sobre la permanencia de la esencia humana frente al deterioro del tiempo y la memoria. Es conmovedor observar cómo los personajes secundarios, inicialmente presentados como figuras aisladas por sus propias inseguridades, encuentran en la falta de memoria de Dory un espacio seguro para ser ellos mismos. La timidez de Bailey o el escepticismo de Hank no son tratados como defectos, sino como facetas de un ser que, al igual que los artistas de Pixar durante sus largas sesiones de lluvia de ideas, están en constante proceso de definición. La película nos invita a mirar a nuestro alrededor y reconocer que las personas que amamos están también, a su manera, tratando de encontrar el camino a casa a través de un océano de distracciones. La atmósfera visual de la cinta, con sus tonos azulados y la luz filtrándose a través de la superficie, logra transmitir una sensación de esperanza renovada, un rasgo que se ha vuelto un sello distintivo de la casa animadora. Hay una cualidad casi táctil en la forma en que los personajes interactúan con el agua, y ese detalle técnico refuerza el sentimiento de vulnerabilidad que atraviesa toda la historia. Cuando Dory finalmente se encuentra rodeada de las conchas que marcan el camino hacia sus padres, la audiencia no solo celebra el éxito de una búsqueda, sino la victoria de la perseverancia sobre el olvido. La escena carece de grandes fanfarrias, siendo en cambio un momento de introspección pura, donde el silencio del océano parece detenerse para presenciar el reencuentro de tres corazones que, a pesar de la distancia, nunca dejaron de buscarse. Este cierre es, sin duda, un tributo a la resiliencia de la mente cuando es sostenida por el afecto. Los animadores lograron dotar a los ojos de los padres de Dory de una ternura que habla por sí sola, una mezcla de dolor por el tiempo perdido y alegría por el milagro del retorno. Es la confirmación de que la familia no es solo el lugar donde nacemos, sino la red de apoyo que tejemos para asegurarnos de que nadie se pierda definitivamente. La película nos deja con una sensación de paz, esa que solo se alcanza cuando comprendemos que, aun en los momentos de mayor confusión, el instinto del amor es la única brújula que nunca miente. Al finalizar la historia, nos queda la convicción de que todos somos, en cierto modo, peces pequeños nadando en una inmensidad incierta, pero siempre capaces de encontrar el camino de regreso si nos permitimos ser guiados por el afecto y la valentía de seguir nadando. La resonancia emocional de esta travesía se extiende incluso más allá de los créditos finales, transformándose en una suerte de filosofía de vida para quienes han seguido la evolución de estos personajes durante años. La película logra una hazaña poco común en el cine comercial: convertir un rasgo neurológico en una metáfora sobre la autenticidad. Dory, en su incapacidad para aferrarse al pasado, vive en una honestidad radical. Cada encuentro es una primera vez, y cada emoción que siente es pura, desprovista del peso de los rencores o las expectativas que suelen nublar las relaciones humanas. Al observar este proceso, el espectador termina cuestionando su propia tendencia a cargar con el equipaje de eventos pasados, sugiriendo que quizás la verdadera sabiduría consiste en aprender a soltar lo que ya no sirve y abrazar la frescura del presente.
Es fascinante notar cómo la técnica de animación evoluciona junto con el mensaje. La forma en que se representan los reflejos en las superficies metálicas o el juego de luces a través de las ventanas del instituto no es solo una exhibición de poder tecnológico, sino una extensión visual del estado mental de Dory. El entorno parece vibrar, expandirse y contraerse al ritmo de su atención, creando una inmersión que pocos directores se atreven a explorar con tal nivel de detalle. Este diseño de producción, meticuloso y casi pictórico, actúa como un contenedor para el torbellino de emociones de la protagonista, otorgando a su mundo interno una realidad física tan tangible como el propio océano. El papel de Marlin se consolida aquí como el complemento necesario, aquel que ha tenido que aprender a delegar su necesidad de control en favor de una fe ciega en la intuición de su amiga. Su transformación es el reflejo de muchos espectadores que entran a la sala cargando una actitud protectora y rígida, para terminar descubriendo que el amor no se trata de imponer un camino, sino de acompañar al otro en su propia búsqueda, sin importar las desviaciones. Esta dinámica es, en esencia, lo que hace que Buscando a Dory sea una pieza tan humana. Nos recuerda que nuestras imperfecciones no son errores en el sistema, sino los rasgos que nos hacen únicos y necesarios para quienes nos rodean. En última instancia, el legado de esta secuela radica en la desmitificación del heroísmo tradicional. Dory no vence a un villano ni conquista un reino. Ella simplemente sobrevive, conecta y recuerda, demostrando que la mayor valentía reside en la cotidianidad de existir y querer. Al cerrar el ciclo, la historia nos deja una tranquilidad reconfortante. La certeza de que, incluso cuando los hilos de nuestra memoria parecen frágiles o deshilachados, siempre habrá alguien en el otro extremo esperando para tirar de ellos y traernos de vuelta a casa. Es un recordatorio, tan profundo como el mar que habitan, de que mientras tengamos la voluntad de seguir nadando, el horizonte siempre será un lugar de nuevas posibilidades y reencuentros inevitables. La narrativa de esta odisea marina se consolida como un recordatorio persistente de que la identidad no es un monumento estático, sino un flujo constante, similar a las mareas que moldean el lecho oceánico. Cuando Dory logra finalmente reconocer el rastro de conchas, la audiencia comprende que la memoria no solo reside en la mente, sino en la impronta que el amor deja en el alma. Este momento no es solo el triunfo de un personaje, sino la validación de una tesis fundamental. El afecto es una forma de permanencia. Los creadores de Pixar, conocidos por su obsesión con el detalle, lograron que cada concha colocada por los padres de Dory no fuera solo un elemento de diseño, sino una nota escrita en el lenguaje del sacrificio. Un mensaje que trasciende la amnesia y habla directamente a la capacidad de reconocimiento emocional que todos conservamos, incluso en nuestras horas más oscuras. La película también nos invita a reconciliarnos con nuestras propias limitaciones. Al ver a Bailey, el beluga, frustrado por su sonar defectuoso, o a Destiny, la tiburón ballena, lidiando con su visión borrosa, el espectador se siente visto y comprendido en sus propias carencias. Estos personajes, que en manos de otros narradores habrían sido meros alivios cómicos, aquí actúan como espejos de una humanidad que lucha por ser suficiente. El hecho de que sea precisamente a través de sus supuestas incapacidades que logran triunfar y ayudar a Dory, subraya un mensaje poderoso sobre la diversidad y la importancia de aceptar lo que somos como un punto de partida para la grandeza, y no como un obstáculo insalvable. Es una oda a la aceptación radical que, a menudo, los adultos olvidamos en nuestra carrera por la perfección. No podemos ignorar la atmósfera de melancolía esperanzadora que envuelve cada fotograma de este instituto. Existe una belleza inquietante en los tanques de exhibición donde la luz artificial se filtra en el agua, creando sombras que bailan sobre las paredes, una metáfora visual de la confusión que inunda la mente de Dory. Sin embargo, esa confusión nunca se siente opresiva. Es, en realidad, el espacio donde nace su mayor fortaleza, su capacidad de asombro. Mientras Marlin vive sumido en el análisis de los riesgos, Dory habita un presente donde todo es nuevo, donde cada alga y cada corriente es una oportunidad de descubrimiento.
Esta dualidad es la que hace que la película sea tan rica, equilibrando el peso del miedo con la ligereza del optimismo, enseñándonos que la felicidad es una elección que se renueva cada mañana al abrir los ojos. Al llegar a la conclusión del arco narrativo, el espectador queda con la sensación de haber realizado su propio viaje introspectivo. La historia nos deja claro que los lazos que tejemos no se basan únicamente en la memoria compartida, sino en la presencia compartida. Dory nos enseña que, cuando los recuerdos se desdibujan, lo único que sostiene nuestra estructura es la red de vínculos que hemos tejido con los demás. Al final, no importa cuántas veces hayamos olvidado el motivo de nuestro viaje. Lo que cuenta es la valentía con la que decidimos seguir nadando hacia la luz, confiando en que, al otro lado de la corriente, siempre habrá alguien con los brazos abiertos dispuesto a recordarnos nuestro lugar en el mundo. Es este mensaje el que convierte a la historia de la pequeña pez cirujano en una de las obras más conmovedoras y necesarias de nuestra era. El cierre definitivo de esta travesía nos deja una última lección sobre el valor de la vulnerabilidad en un mundo que a menudo nos exige ser inquebrantables. Al final de la Odisea, cuando el grupo se reúne, la película nos regala un momento de calma absoluta. Un instante en el que los personajes, ya despojados de las presiones del instituto y del miedo al fracaso, simplemente contemplan la vastedad del océano. Es en ese silencio donde comprendemos que el verdadero hogar de Dory nunca fue una dirección física, sino esa sensación de paz que experimenta cuando está rodeada de quienes la aceptan con sus luces y sus sombras. Esta revelación es un recordatorio sutil de que nuestra identidad es, en última instancia, el resultado de las personas que nos permiten ser nosotros mismos, sin necesidad de máscaras ni disfraces. La música de Thomas Newman vuelve a tomar protagonismo en estos minutos finales, con unas notas delicadas que parecen arrullar a la audiencia, cerrando el ciclo con la misma calidez con la que comenzó. Hay una belleza inmensa en ver a Marlin, el eterno estratega, finalmente relajarse y aceptar que el caos es parte intrínseca de la vida. Su aceptación final simboliza una evolución que pocos personajes animados logran transmitir con tanta naturalidad. Su camino de transformación no termina en una victoria externa, sino en una rendición ante la belleza de lo impredecible. Es un final que invita al espectador a hacer lo mismo, a dejar de lado la ansiedad por lo que vendrá y a aprender a confiar en el flujo natural de las relaciones humanas, entendiendo que el amor no necesita mapas, sino la disposición constante de estar presentes. Queda claro que este cierre no es solo un epílogo para una historia de rescate, sino una invitación a mantener viva la llama de la esperanza, incluso cuando el entorno parezca abrumador. El legado de esta historia permanecerá en la forma en que ahora miramos nuestras propias limitaciones. Ya no las veremos como muros, sino como puentes que nos conectan con los demás. Dory nos ha enseñado que, aunque la memoria sea frágil como el cristal, el sentimiento es una roca firme sobre la que podemos edificar nuestra vida. Al abandonar la sala, nos llevamos la convicción de que, sin importar cuán perdido parezca el camino, o cuántas veces sintamos que hemos olvidado nuestra esencia, la respuesta siempre es la misma, simple y valiente. Seguir nadando, un latido a la vez, hacia aquello que nos hace sentir que finalmente hemos vuelto a casa. La resonancia duradera de este relato se encuentra en cómo la película trata la idea del hogar no como un sitio geográfico, sino como un estado del espíritu. La decisión de convertir el Instituto de Biología Marina en un laberinto de cristal y metal permite que el espectador experimente la misma desorientación que Dory, haciendo que el momento de su liberación hacia el mar abierto se sienta como un renacimiento personal. Los detalles de la producción, desde el movimiento fluido de los tentáculos de Hank hasta la forma en que la luz refracta a través de los tanques, no son solo virtudes técnicas, sino una coreografía visual que acompaña la fragilidad emocional de nuestra protagonista. Cada vez que Dory se siente abrumada, los colores parecen volverse más intensos, casi como si el mundo tratara de recordarle, a través de la belleza sensorial, quién es ella realmente. Es fascinante cómo los cineastas han logrado que una historia sobre la pérdida de memoria
resulte ser una de las más lúcidas sobre la naturaleza humana. Al despojarnos de la cronología lineal de los recuerdos, la película nos obliga a centrarnos en lo que sentimos aquí y ahora, en la autenticidad de la reacción inmediata y en la pureza del afecto desinteresado. El personaje de Bailey, con su sonar que falla justo cuando más lo necesita, es un reflejo de nuestra propia ansiedad por estar a la altura de las expectativas ajenas, recordándonos que, a veces, la clave para encontrar nuestra propia voz reside en dejar de intentar controlar los resultados y confiar, simplemente, en nuestras capacidades innatas. Esta lección, entregada con la sutileza de una brisa marina, transforma la narrativa en una experiencia íntima que nos acompaña mucho tiempo después de que la pantalla se apaga. Finalmente, el arco de Marlin se cierra con una lección de humildad que todos, en algún momento de nuestras vidas, debemos aprender. El amor no es un ejercicio de vigilancia, sino un acto de fe. Verlo soltar las manos de Nemo para dejar que Dory sea la guía, incluso con sus olvidos, marca la transición hacia una madurez emocional profunda. Esta secuela, lejos de ser solo un entretenimiento, funciona como un espejo que nos muestra nuestras propias inseguridades y las transforma en una lección de resiliencia. Nos vamos con la certeza de que no necesitamos ser perfectos, ni tener una memoria infalible para ser dignos de amor y pertenencia. Al igual que Dory, podemos perdernos 1000 veces en la inmensidad, pero si mantenemos la voluntad de seguir nadando, siempre habrá alguien querido esperándonos para abrazarnos y recordarnos que, ante cualquier incertidumbre, el corazón siempre conoce el camino de regreso. La belleza de esta conclusión reside en la validación de que nuestras imperfecciones son, en realidad, los hilos de colores que tejen nuestra historia más auténtica. Al final del camino, Dory no ha curado su memoria, pero ha construido algo mucho más sólido. Una red de seguridad emocional donde el olvido ya no es una amenaza, sino un espacio donde siempre florece la capacidad de asombro. Los creadores lograron algo sutil pero profundo, al mostrarnos que la comunidad que ella formó, desde el cascarrabias Hank hasta los leones marinos que cuidan su territorio, funciona como un depósito externo de sus vivencias. Cuando ella no recuerda, ellos recuerdan por ella. Y en ese intercambio de lealtad, la discapacidad deja de ser un vacío para convertirse en un recordatorio constante de que nadie, ni siquiera el ser más solitario, está destinado a navegar solo. Es imposible no sentir una gratitud especial hacia el diseño de sonido, que se vuelve cada vez más íntimo hacia el clímax. Los susurros del pasado, la distorsión del agua y el silencio repentino antes de que Dory recupere una pieza del rompecabezas, logran que nosotros, como espectadores, sintamos el alivio de su memoria recuperada como si fuera nuestra propia epifanía. Este es el triunfo del cine de Pixar, la capacidad de tomar una tecnología digital avanzada y usarla para traducir el alma humana. La forma en que las escamas de los personajes brillan bajo la luz de los tanques, reflejando tanto la soledad como la esperanza, convierte cada fotograma en una pieza de arte que respira. Es un recordatorio de que, incluso en las situaciones más clínicas y frías como las de un instituto de investigación, la vida se abre paso a través de la empatía. Este cierre no es solo un punto final, sino un horizonte abierto. Nos deja con la lección de que la valentía no es la ausencia de miedo ni de lagunas mentales, sino el coraje de seguir adelante a pesar de ellas. Al ver a Dory finalmente reunida con sus padres, comprendemos que el tiempo que pasaron esperándola no fue un tiempo perdido, sino una prueba de amor que resistió todas las corrientes. Salir de la sala después de este viaje es llevar consigo la convicción de que los lazos afectivos son el ancla más poderosa frente a cualquier naufragio existencial. Nos despedimos de Dory sabiendo que, sin importar cuán inmenso o aterrador parezca el océano del futuro, siempre tendremos la fuerza suficiente para mover las aletas una vez más, confiando en que el destino, más tarde o más temprano, nos devolverá a casa.
La profundidad de esta experiencia cinematográfica reside en cómo el espectador se convierte en un participante activo del viaje, casi como si nosotros mismos lleváramos una de las aletas de Dory. Al final, el instituto se disuelve para dar paso a la vastedad del arrecife, un entorno que, lejos de ser un simple decorado, se siente como un organismo vivo que respira en sincronía con la paz recuperada de los personajes. Esta armonía final nos enseña que el crecimiento de Marlin no fue un proceso de cambio total, sino una sutil recalibración. Aprendió que ser un padre ejemplar no significa evitar que su hijo o su amiga se enfrenten a las corrientes, sino asegurarse de que, cuando se pierdan, siempre tengan un punto de referencia al cual volver. La música de Thomas Newman en estos compases finales, con sus texturas acústicas que parecen burbujas subiendo hacia la superficie, actúa como un bálsamo que sella la lección principal. El amor es, en esencia, un acto de memoria compartida. Cuando Dory mira a sus padres, Charlie y Jenny, y nota que sus ojos reflejan la misma ternura de hace años, la audiencia entiende que el tiempo no ha desgastado el vínculo. Es una validación emocionante de que las conexiones humanas, o marinas, más profundas no dependen de la precisión de los datos o de la cronología de los eventos, sino de la resonancia emocional que vibra en el silencio. Ese reencuentro es el triunfo del corazón sobre la lógica, una victoria silenciosa que resuena con una fuerza casi abrumadora. Al salir de esta experiencia, nos queda la sensación de que, al igual que los personajes de esta epopeya acuática, nosotros también hemos superado un ciclo de introspección. Nos llevamos la certeza de que, frente a la desorientación que a menudo nos asalta en nuestra vida diaria, la respuesta más valiente es la sencillez del optimismo de Dory. Aquella consigna que parecía un juego infantil al principio de su historia, sigue nadando. Se ha transformado, tras casi 2 horas de aprendizaje, en un mantra de resistencia existencial. Es un recordatorio de que, aunque la vida nos presente tanques, barreras y olvidos, siempre poseemos la capacidad de redefinirnos a través de los ojos de quienes nos aman. El legado de Buscando a Dory queda, por tanto, grabado en la idea de que la verdadera plenitud no proviene de alcanzar la perfección, sino de permitirnos ser imperfectos en compañía. La película nos despide recordándonos que somos seres narrativos, tejidos con retazos de olvido y destellos de pura alegría. Cuando las luces de la sala terminan de encenderse, no solo recordamos a un pez cirujano que se perdió en el océano, sino que nos reconocemos a nosotros mismos, frágiles, capaces de errar, pero fundamentalmente preparados para seguir nadando, siempre hacia la luz, siempre hacia lo que nos hace sentir en casa. La culminación de este periplo nos deja frente a una verdad que, aunque sencilla, se siente reveladora. La vida, al igual que el océano que habita Dory, no es una serie de hechos que debemos registrar con precisión, sino una corriente que debemos aprender a navegar con el corazón. Al cerrar esta historia, nos percatamos de que el verdadero logro de los personajes no fue la recuperación de un mapa mental o la llegada a un punto específico del arrecife, sino la consolidación de un sistema de apoyo que trasciende la biología. Hank, al decidir dejar atrás la seguridad de su tanque para integrarse a la vida en el océano abierto, simboliza el paso definitivo hacia la vulnerabilidad compartida. Su transformación de una criatura huraña a un aliado incondicional es el reflejo de cómo Dory, con su fe ciega en la bondad ajena, desarma incluso las defensas más espinosas. Es profundamente conmovedor observar cómo los pequeños detalles del diseño, la forma en que los tentáculos de Hank se adaptan al entorno, o cómo el sonar de Bailey finalmente logra interpretar el mundo no como una serie de ecos, sino como una sinfonía de posibilidades, refuerzan la idea de que nuestras limitaciones son solo puntos de vista. El estudio de animación no solo construyó un mundo visualmente deslumbrante, sino que logró imprimirle una textura emocional que se siente real al tacto. Sentimos el peso de la ansiedad de Marlin y la ligereza del optimismo de Dory, dos polos opuestos que, al colisionar, encuentran el equilibrio perfecto.
La lección implícita es que el héroe no es aquel que nunca duda o nunca olvida, sino aquel que, ante la inmensidad del error, tiene la audacia de seguir nadando. La escena final, donde Dory se permite simplemente existir en la plenitud del momento, rodeada de la calidez de su familia y la lealtad de sus amigos, funciona como una meditación sobre la paz interior. La luz que inunda la pantalla, filtrándose desde la superficie, sugiere que la claridad mental no siempre viene del conocimiento racional, sino de la aceptación del presente. Aquel sendero de conchas, que al principio nos parecía una metáfora de la paciencia de los padres, se revela ahora como el símbolo de la construcción constante de la identidad a través de la presencia. Nos enseñan que, para que alguien nunca se sienta realmente perdido, basta con dejar pequeñas señales de amor en su camino, recordatorios constantes de que pertenecen a un lugar, a una historia y a un grupo. Al abandonar el universo de Dory, el espectador siente que ha sido bautizado por esa misma filosofía de vida. Nos llevamos la convicción de que, aunque el olvido sea una amenaza que todos enfrentamos de alguna manera, el afecto es un lenguaje que el alma nunca deja de hablar. La película nos deja con un suspiro de alivio y una sonrisa. La certeza de que no necesitamos ser perfectos para ser valiosos, y que, incluso si las corrientes nos arrastran lejos de nuestras certezas, siempre podemos encontrar el camino de regreso si aprendemos a confiar en la brújula del amor. Así, la historia de una pequeña pez cirujano con pérdida de memoria reciente se convierte, en nuestra memoria, en un recuerdo imborrable, un faro que nos invita, hoy y siempre, a seguir nadando hacia la luz. La narrativa llega a su clímax no con una explosión de acción, sino con la quietud de un abrazo que atraviesa el tiempo. Esta decisión estética de Pixar, de privilegiar la intimidad sobre el espectáculo, nos otorga una lección inestimable. El verdadero coraje no reside en vencer al océano, sino en dejarse sostener por él. Mientras observamos a Dory reunirse con sus padres, es imposible no notar el brillo en sus ojos, ese destello animado que logra transmitir una profundidad casi humana. Una chispa que revela el alivio de una búsqueda que, por momentos, parecía imposible. No hay reproches por el tiempo ausente, solo una aceptación tan vasta como el mar mismo. Es la prueba definitiva de que el amor es el único elemento capaz de cartografiar lo que la memoria ha borrado. Es fascinante observar el rol de Marlin en esta resolución. El pez payaso, que inició este viaje como un cauteloso prisionero de sus propios temores, aparece ahora con una serenidad nueva. Su transformación es el espejo en el que muchos de nosotros nos miramos. Ha aprendido que la seguridad es una ilusión y que la verdadera protección de quienes amamos no proviene del control, sino de la confianza. La manera en que cede el protagonismo a Dory para que sea ella, con su instinto y su vulnerabilidad, quien guíe el último tramo del camino, es uno de los actos de generosidad más puros en la historia de la animación contemporánea. Él ha dejado de ser el guardián estricto para convertirse en un compañero de vida. Alguien que entiende que el destino es menos importante que la calidad del vínculo con quien compartimos el trayecto. En este punto, la película se despoja de toda pretensión de secuela para elevarse a la categoría de estudio existencial. La aparición de los peces bebé, con su asombro puro y su falta de prejuicios, funciona como un recordatorio de que la vida, en su núcleo, es un ciclo de constante redescubrimiento. Bailey, con su sonar finalmente calibrado por la confianza, y Destiny, con su visión que ya no necesita una claridad perfecta para reconocer el valor de su amiga, completan este mosaico de personajes que, habiendo aceptado sus sombras, logran caminar, o nadar, bajo su propia luz. Nos invitan a reflexionar sobre nuestro propio grupo, esa red de amigos y seres queridos que, ante nuestras propias lagunas mentales o emocionales, actúan como nuestro mapa personal, dándonos nombres, historias y razones para seguir adelante. Al encenderse las luces, el espectador siente que el océano ya no es ese entorno vasto, frío y amenazante con el que abrimos el relato, sino un espacio lleno de calidez,
conexiones y significados. Nos llevamos la certeza de que, aunque el olvido sea una parte intrínseca de nuestra finitud, no es la última palabra. La lección de Dory es, sobre todo, una invitación a la amabilidad. Ser pacientes con los procesos de los demás y, quizás lo más difícil, ser pacientes con los nuestros. La historia termina, pero nos deja una brújula emocional que llevaremos con nosotros. La convicción de que, sin importar cuántas veces nos sintamos extraviados en la corriente de la vida, siempre seremos capaces de encontrar el camino de regreso si nos permitimos, sencillamente, seguir nadando. Hola a todos, bienvenidos al canal Plot Crunch. Si les gusta nuestro contenido, les invito a suscribirse al canal y a dejar un me gusta en este video para apoyarnos. El día de hoy vamos a analizar la película Buscando a Dory de 2016. La historia de Buscando a Dory nos sumerge nuevamente en las profundidades del océano, esta vez enfocándose en la entrañable pez cirujano azul que padece una pérdida de memoria a corto plazo. A diferencia de la primera entrega, donde el viaje era una búsqueda externa por encontrar a Nemo, aquí la narrativa se convierte en una expedición introspectiva hacia los orígenes de la propia Dory. Es fascinante notar cómo el guión aprovecha la característica amnésica del personaje, originalmente concebida por el director Andrew Stanton como un recurso cómico en la cinta anterior, para transformarla en el núcleo emocional de esta secuela. La voz inconfundible de Ellen DeGeneres, quien abogó durante años por una continuación, logra dotar a Dory de una vulnerabilidad que resulta conmovedora al verla luchar contra sus olvidos mientras intenta reconstruir el vínculo con sus padres. La trama cobra impulso cuando un recuerdo fragmentado sobre su infancia en el Instituto de Biología Marina de California desencadena la necesidad imperativa de reencontrarse con su familia. En su travesía, Dory se reencuentra con Marlin y Nemo, quienes esta vez asumen un rol de apoyo emocional frente a la determinación desbordante de su amiga. La introducción de nuevos personajes como Hank, el pulpo misántropo que añora la seguridad de un acuario, añade una capa de complejidad narrativa interesante. Hank representa ese arquetipo del mentor cínico que, al igual que los mejores personajes de Pixar, termina siendo transformado por la pura bondad y el optimismo inquebrantable de la protagonista. La animación técnica alcanza cotas impresionantes al retratar las instalaciones del instituto, un espacio que sirve como metáfora de la superación de las limitaciones personales. Es notable cómo la película se atreve a abordar temas profundos como la discapacidad y el autodescubrimiento sin perder el ritmo ágil de una aventura marina. La banda sonora y la composición visual reflejan la confusión mental de Dory a través de destellos de color y sonidos distantes, una elección estilística que nos permite experimentar el mundo desde su perspectiva fragmentada. Al final, el mensaje trasciende la simple aventura de regreso a casa. Es un recordatorio de que nuestra identidad no depende únicamente de nuestra memoria, sino de las conexiones que tejemos con los demás a pesar de las dificultades. Con esta obra, Stanton cierra un arco que comenzó hace más de una década, consolidando a Dory no solo como un alivio cómico, sino como un símbolo resiliente de la memoria afectiva, demostrando que, como ella misma dice, siempre hay una manera de seguir nadando. La odisea de Dory no solo se limita a los pasillos del instituto, sino que se convierte en una exploración del coraje necesario para enfrentar el propio pasado. Resulta especialmente conmovedor ver cómo el personaje de Destiny, la tiburón ballena miope, sirve como un espejo de las inseguridades de la protagonista. Su conexión, nacida de los juegos de infancia a través de las tuberías, refuerza la idea de que los vínculos verdaderos sobreviven incluso cuando la mente intenta borrar las huellas. La incorporación de Bailey, el beluga con su sonar averiado, añade una capa de humor autocrítico muy necesaria, recordándonos que, al igual que los artistas de Pixar que pasan años perfeccionando sus bocetos, cada personaje debe aprender a confiar en sus propias capacidades pese a las aparentes deficiencias técnicas. La animación logra algo extraordinario al capturar el contraste entre la inmensidad del océano y la claustrofobia controlada de los tanques de exhibición.
La forma en que Dory navega por estos entornos, a menudo guiándose más por su intuición emocional que por una lógica estructurada, es una lección de resiliencia. Ella es la encarnación de la tenacidad humana, recordándonos que, aunque la memoria falle, el corazón retiene aquello que es esencial para nuestra identidad. El trabajo de voz de Ellen DeGeneres es aquí más profundo que nunca, transmitiendo una mezcla de desorientación y esperanza que se siente genuinamente humana, algo que los animadores supieron traducir en gestos sutiles, como el parpadeo de sus ojos o la forma en que su cuerpo se tensa cuando el olvido amenaza con invadirla. Lo más fascinante de esta secuela es cómo el director Andrew Stanton logra que el espectador deje de ver la amnesia de Dory como un obstáculo para la trama y empiece a verla como su mayor fortaleza. Mientras que Marlin vive anclado en el miedo y la planificación excesiva, Dory vive en un presente perpetuo donde siempre existe una oportunidad para el perdón y el nuevo comienzo. Al llegar al clímax de la historia, cuando finalmente logra descifrar el rastro de conchas que sus padres dejaron para ella, la película alcanza un nivel de catarsis casi épico. No es solo un reencuentro familiar, sino la validación de que el amor incondicional es el ancla más fuerte en medio de la incertidumbre. La conclusión del viaje nos deja con la reconfortante certeza de que, independientemente de cuántas veces perdamos el rumbo, o olvidemos por qué empezamos a nadar, siempre habrá alguien querido esperándonos para recordarnos quiénes somos. El reencuentro con sus padres, Charlie y Jenny, se erige como el corazón palpitante de la cinta, un momento de una delicadeza técnica y narrativa abrumadora. La forma en que sus padres dedicaron años a colocar conchas formando senderos es una metáfora poderosa sobre la paciencia y la fe inquebrantable que solo un progenitor puede albergar. Esta subtrama nos revela que la resiliencia de Dory no es un rasgo surgido de la nada, sino una herencia construida a base de amor y refuerzo positivo. Ver a Dory comprender que nunca fue una carga, sino el eje central del universo de sus padres, transforma por completo nuestra percepción sobre su discapacidad. Ya no es una limitación que ella debe superar sola, sino una parte de su ser que fue aceptada y celebrada desde el primer día. Es imposible no sentir un nudo en la garganta al observar la transformación de Marlin. En esta secuela, el pez payaso, siempre tan obsesionado con la seguridad y el riesgo, aprende la lección más difícil de su vida, que soltar el control es un acto de valentía mayor que cualquier rescate heroico. Su evolución es un homenaje a la filosofía de trabajo de Pixar, donde el crecimiento de los personajes es tan meticuloso como el diseño de cada escama bajo el agua. El guión nos enseña que, mientras Marlin se ahoga en su lógica y sus mapas, Dory nada con el instinto de quien confía ciegamente en el flujo de la vida. Esta dinámica equilibra la historia, dándole un peso dramático que eleva el cine de animación a un nivel casi filosófico. Por otro lado, la inclusión de personajes secundarios como los leones marinos Fluke y Rudder, con su actitud territorial y su comedia física, ofrece el contrapunto necesario para que el espectador respire. Estos personajes, aparentemente simples, demuestran que en el mundo de Stanton nada es superfluo. Incluso el pulpo Hank, que termina superando su miedo al mundo exterior para ayudar a Dory a cumplir su destino, es un recordatorio de que a veces necesitamos que alguien externo nos ayude a ver nuestra propia valía. La técnica de animación de Hank, uno de los retos más complejos en la historia del estudio debido a su morfología y su capacidad de camuflaje, sirve perfectamente para ilustrar cómo el miedo nos hace querer desaparecer, mientras que la conexión con el otro nos obliga a mostrar nuestros verdaderos colores. El desenlace no solo cierra una búsqueda física, sino que consolida la idea de que somos seres narrativos. Dory, al encontrar su hogar, comprende que su memoria no necesita ser cronológica para ser real. Cada destello de su mente es una pieza de un puzzle que se completa no con recuerdos, sino con sentimientos. Al final del día, la película se consolida como un ensayo sobre la identidad y la aceptación, recordándonos que, aunque el olvido sea una amenaza constante,
El amor y los lazos forjados en la adversidad son, en última instancia, lo único que permanece. La lección final es clara y resuena con la misma fuerza que el primer día. No importa cuán vasto sea el océano o qué tan frágiles sean nuestros recuerdos, siempre debemos tener el coraje de seguir nadando hacia aquello que nos hace sentir en casa. Esta travesía emocional culmina con una lección de humildad que trasciende la pantalla. A menudo, en el ajetreado mundo de la animación, se presta mucha atención a la espectacularidad de los efectos visuales. Pero en esta cinta, la verdadera proeza es la sutileza con la que se retrata el perdón. Dory no solo se perdona a sí misma por sus olvidos, sino que invita a todos los personajes a abandonar sus propias rigideces. Es conmovedor observar cómo el entorno del instituto, con sus luces artificiales y tanques compartimentados, se vuelve irrelevante frente a la calidez de los afectos recuperados. Los creadores de Pixar han logrado, una vez más, que los espectadores olviden que están viendo una creación digital para sentir que son testigos de una experiencia vital compartida. La relación entre Dory y el resto de los habitantes del arrecife es, en esencia, una oda a la paciencia. A diferencia de otros protagonistas de ficción que triunfan gracias a una inteligencia superior o una fuerza física inalcanzable, Dory triunfa gracias a su vulnerabilidad. Ella no intenta cambiar el mundo a su alrededor, sino que lo acepta tal como es, adaptándose con una gracia que Marlin, tras años de ansiedad y cautela, finalmente comienza a comprender. Esta transición de un protector controlador a un compañero que aprende a confiar es uno de los arcos de personaje más gratificantes que hemos visto en la historia del cine moderno. Es un recordatorio necesario de que a veces, el acto más heroico consiste simplemente en estar presente para quien amamos. Incluso los elementos más pequeños, como la aparición de los peces bebé o la interacción con el entorno marino, están cargados de una simbología que nos habla de la interdependencia. Dory no llega a su meta por su propia cuenta, y ese es un detalle fundamental en la narrativa. Ella depende de la ayuda de sus amigos, desde el sonar defectuoso de Bailey hasta el camuflaje experto de Hank. Este mensaje de colectividad desmantela el mito del héroe solitario, sugiriendo que nuestra identidad está profundamente tejida en las manos, aletas o tentáculos de quienes nos rodean. Al final, el espectador sale del cine con la sensación de que, al igual que los personajes, también hemos navegado a través de nuestros propios temores. El legado de esta obra queda sellado en la idea de que la felicidad no es una meta fija, sino un proceso de aceptación constante. Dory, con su optimismo innato, nos enseña que olvidar no siempre es una pérdida, pues abre espacio para el asombro cotidiano, para descubrir el mundo como si fuera la primera vez. Es un cierre magistral para una historia que comenzó con la simple búsqueda de un hijo y terminó siendo un tratado sobre la naturaleza humana y la resiliencia del espíritu. Cuando las luces de la sala se encienden, nos llevamos algo más que el recuerdo de una película brillante. Nos llevamos la convicción de que, sin importar los obstáculos o las lagunas en nuestra memoria, siempre poseemos la capacidad intrínseca de encontrar el camino de regreso hacia el amor y el hogar. La profundidad de esta experiencia cinematográfica reside en cómo el espectador se convierte en un participante activo del viaje. Cuando el guión nos muestra a Dory intentando procesar un mapa mental en un entorno que para ella es un laberinto, nos obliga a abandonar nuestra necesidad de control y lógica lineal. En este sentido, la película se transforma en una experiencia sensorial que roza la empatía pura. No solo entendemos el miedo de Dory, sino que sentimos la urgencia de su corazón. La música de Thomas Newman, con sus texturas acuáticas y sus notas fluctuantes, acompaña perfectamente este estado de flujo, donde el ritmo del agua parece dictar las emociones de los personajes. Cada vez que Dory se queda suspendida en el silencio, enfrentándose al vacío de su memoria, el espectador experimenta ese mismo instante de pausa, comprendiendo que el silencio no es una ausencia, sino un lienzo en blanco esperando una nueva conexión. Es igualmente brillante el papel que juegan los personajes incidentales en la construcción de este universo,
como las voces de la radio que guían a Dory a través del instituto. Estos elementos, aparentemente mecánicos, actúan como las pequeñas sinapsis que mantienen unida la personalidad de nuestra protagonista. La película demuestra una madurez narrativa al no intentar curar la amnesia de Dory con un milagro de último minuto. Por el contrario, la celebra como una característica intrínseca de su ser. Nos enseña que la esencia de una persona reside en su capacidad de sentir y de conectar con los demás, independientemente de si los recuerdos permanecen intactos o se desvanecen como burbujas en el mar. Es una lección valiente que contradice la cultura contemporánea, obsesionada con la retención de información y la productividad, sugiriendo que la bondad y la intuición son formas de inteligencia igual de legítimas y necesarias. Al reflexionar sobre el camino recorrido, desde aquel primer encuentro en el vasto océano hasta el abrazo final en el hogar reconstruido, queda claro que Buscando a Dory funciona como un espejo de nuestras propias fragilidades. Todos, en algún momento, nos hemos sentido perdidos en un entorno ajeno, buscando desesperadamente una señal o una mano amiga que nos recuerde quiénes somos. La película no nos da un mapa exacto para resolver nuestras vidas, pero sí nos entrega la brújula emocional necesaria para navegar en la incertidumbre. La lección de los padres de Dory sobre cómo crear senderos invisibles de amor es, quizá, la herencia más hermosa que una obra de animación ha legado a nuestra generación. Nos recuerda que lo único que realmente sostiene nuestro mundo son los hilos invisibles de afecto que tendemos hacia quienes nos rodean. Esos caminos marcados por pequeños gestos, conchas en la arena o simples palabras de aliento que, con el tiempo, se convierten en nuestra salvación. Más allá de la resolución de la trama, el viaje de Dory se convierte en un estudio sobre la permanencia de la esencia humana frente al deterioro del tiempo y la memoria. Es conmovedor observar cómo los personajes secundarios, inicialmente presentados como figuras aisladas por sus propias inseguridades, encuentran en la falta de memoria de Dory un espacio seguro para ser ellos mismos. La timidez de Bailey o el escepticismo de Hank no son tratados como defectos, sino como facetas de un ser que, al igual que los artistas de Pixar durante sus largas sesiones de lluvia de ideas, están en constante proceso de definición. La película nos invita a mirar a nuestro alrededor y reconocer que las personas que amamos están también, a su manera, tratando de encontrar el camino a casa a través de un océano de distracciones. La atmósfera visual de la cinta, con sus tonos azulados y la luz filtrándose a través de la superficie, logra transmitir una sensación de esperanza renovada, un rasgo que se ha vuelto un sello distintivo de la casa animadora. Hay una cualidad casi táctil en la forma en que los personajes interactúan con el agua, y ese detalle técnico refuerza el sentimiento de vulnerabilidad que atraviesa toda la historia. Cuando Dory finalmente se encuentra rodeada de las conchas que marcan el camino hacia sus padres, la audiencia no solo celebra el éxito de una búsqueda, sino la victoria de la perseverancia sobre el olvido. La escena carece de grandes fanfarrias, siendo en cambio un momento de introspección pura, donde el silencio del océano parece detenerse para presenciar el reencuentro de tres corazones que, a pesar de la distancia, nunca dejaron de buscarse. Este cierre es, sin duda, un tributo a la resiliencia de la mente cuando es sostenida por el afecto. Los animadores lograron dotar a los ojos de los padres de Dory de una ternura que habla por sí sola, una mezcla de dolor por el tiempo perdido y alegría por el milagro del retorno. Es la confirmación de que la familia no es solo el lugar donde nacemos, sino la red de apoyo que tejemos para asegurarnos de que nadie se pierda definitivamente. La película nos deja con una sensación de paz, esa que solo se alcanza cuando comprendemos que, aun en los momentos de mayor confusión, el instinto del amor es la única brújula que nunca miente. Al finalizar la historia, nos queda la convicción de que todos somos, en cierto modo, peces pequeños nadando en una inmensidad incierta, pero siempre capaces de encontrar el camino de regreso si nos permitimos ser guiados por el afecto y la valentía de seguir nadando. La resonancia emocional de esta travesía se extiende incluso más allá de los créditos finales,
transformándose en una suerte de filosofía de vida para quienes han seguido la evolución de estos personajes durante años. La película logra una hazaña poco común en el cine comercial: convertir un rasgo neurológico en una metáfora sobre la autenticidad. Dory, en su incapacidad para aferrarse al pasado, vive en una honestidad radical. Cada encuentro es una primera vez, y cada emoción que siente es pura, desprovista del peso de los rencores o las expectativas que suelen nublar las relaciones humanas. Al observar este proceso, el espectador termina cuestionando su propia tendencia a cargar con el equipaje de eventos pasados, sugiriendo que quizás la verdadera sabiduría consiste en aprender a soltar lo que ya no sirve y abrazar la frescura del presente. Es fascinante notar cómo la técnica de animación evoluciona junto con el mensaje. La forma en que se representan los reflejos en las superficies metálicas o el juego de luces a través de las ventanas del instituto no es solo una exhibición de poder tecnológico, sino una extensión visual del estado mental de Dory. El entorno parece vibrar, expandirse y contraerse al ritmo de su atención, creando una inmersión que pocos directores se atreven a explorar con tal nivel de detalle. Este diseño de producción, meticuloso y casi pictórico, actúa como un contenedor para el torbellino de emociones de la protagonista, otorgando a su mundo interno una realidad física tan tangible como el propio océano. El papel de Marlin se consolida aquí como el complemento necesario, aquel que ha tenido que aprender a delegar su necesidad de control en favor de una fe ciega en la intuición de su amiga. Su transformación es el reflejo de muchos espectadores que entran a la sala cargando una actitud protectora y rígida, para terminar descubriendo que el amor no se trata de imponer un camino, sino de acompañar al otro en su propia búsqueda, sin importar las desviaciones. Esta dinámica es, en esencia, lo que hace que Buscando a Dory sea una pieza tan humana. Nos recuerda que nuestras imperfecciones no son errores en el sistema, sino los rasgos que nos hacen únicos y necesarios para quienes nos rodean. En última instancia, el legado de esta secuela radica en la desmitificación del heroísmo tradicional. Dory no vence a un villano ni conquista un reino. Ella simplemente sobrevive, conecta y recuerda, demostrando que la mayor valentía reside en la cotidianidad de existir y querer. Al cerrar el ciclo, la historia nos deja una tranquilidad reconfortante. La certeza de que, incluso cuando los hilos de nuestra memoria parecen frágiles o deshilachados, siempre habrá alguien en el otro extremo esperando para tirar de ellos y traernos de vuelta a casa. Es un recordatorio, tan profundo como el mar que habitan, de que mientras tengamos la voluntad de seguir nadando, el horizonte siempre será un lugar de nuevas posibilidades y reencuentros inevitables. La narrativa de esta odisea marina se consolida como un recordatorio persistente de que la identidad no es un monumento estático, sino un flujo constante, similar a las mareas que moldean el lecho oceánico. Cuando Dory logra finalmente reconocer el rastro de conchas, la audiencia comprende que la memoria no solo reside en la mente, sino en la impronta que el amor deja en el alma. Este momento no es solo el triunfo de un personaje, sino la validación de una tesis fundamental. El afecto es una forma de permanencia. Los creadores de Pixar, conocidos por su obsesión con el detalle, lograron que cada concha colocada por los padres de Dory no fuera solo un elemento de diseño, sino una nota escrita en el lenguaje del sacrificio. Un mensaje que trasciende la amnesia y habla directamente a la capacidad de reconocimiento emocional que todos conservamos, incluso en nuestras horas más oscuras. La película también nos invita a reconciliarnos con nuestras propias limitaciones. Al ver a Bailey, el beluga, frustrado por su sonar defectuoso, o a Destiny, la tiburón ballena, lidiando con su visión borrosa, el espectador se siente visto y comprendido en sus propias carencias. Estos personajes, que en manos de otros narradores habrían sido meros alivios cómicos, aquí actúan como espejos de una humanidad que lucha por ser suficiente. El hecho de que sea precisamente a través de sus supuestas incapacidades que logran triunfar y ayudar a Dory, subraya un mensaje poderoso sobre la diversidad y la importancia de aceptar lo que somos como un punto de partida para la grandeza, y no como un obstáculo insalvable.
Es una oda a la aceptación radical que, a menudo, los adultos olvidamos en nuestra carrera por la perfección. No podemos ignorar la atmósfera de melancolía esperanzadora que envuelve cada fotograma de este instituto. Existe una belleza inquietante en los tanques de exhibición donde la luz artificial se filtra en el agua, creando sombras que bailan sobre las paredes, una metáfora visual de la confusión que inunda la mente de Dory. Sin embargo, esa confusión nunca se siente opresiva. Es, en realidad, el espacio donde nace su mayor fortaleza, su capacidad de asombro. Mientras Marlin vive sumido en el análisis de los riesgos, Dory habita un presente donde todo es nuevo, donde cada alga y cada corriente es una oportunidad de descubrimiento. Esta dualidad es la que hace que la película sea tan rica, equilibrando el peso del miedo con la ligereza del optimismo, enseñándonos que la felicidad es una elección que se renueva cada mañana al abrir los ojos. Al llegar a la conclusión del arco narrativo, el espectador queda con la sensación de haber realizado su propio viaje introspectivo. La historia nos deja claro que los lazos que tejemos no se basan únicamente en la memoria compartida, sino en la presencia compartida. Dory nos enseña que, cuando los recuerdos se desdibujan, lo único que sostiene nuestra estructura es la red de vínculos que hemos tejido con los demás. Al final, no importa cuántas veces hayamos olvidado el motivo de nuestro viaje. Lo que cuenta es la valentía con la que decidimos seguir nadando hacia la luz, confiando en que, al otro lado de la corriente, siempre habrá alguien con los brazos abiertos dispuesto a recordarnos nuestro lugar en el mundo. Es este mensaje el que convierte a la historia de la pequeña pez cirujano en una de las obras más conmovedoras y necesarias de nuestra era. El cierre definitivo de esta travesía nos deja una última lección sobre el valor de la vulnerabilidad en un mundo que a menudo nos exige ser inquebrantables. Al final de la Odisea, cuando el grupo se reúne, la película nos regala un momento de calma absoluta. Un instante en el que los personajes, ya despojados de las presiones del instituto y del miedo al fracaso, simplemente contemplan la vastedad del océano. Es en ese silencio donde comprendemos que el verdadero hogar de Dory nunca fue una dirección física, sino esa sensación de paz que experimenta cuando está rodeada de quienes la aceptan con sus luces y sus sombras. Esta revelación es un recordatorio sutil de que nuestra identidad es, en última instancia, el resultado de las personas que nos permiten ser nosotros mismos, sin necesidad de máscaras ni disfraces. La música de Thomas Newman vuelve a tomar protagonismo en estos minutos finales, con unas notas delicadas que parecen arrullar a la audiencia, cerrando el ciclo con la misma calidez con la que comenzó. Hay una belleza inmensa en ver a Marlin, el eterno estratega, finalmente relajarse y aceptar que el caos es parte intrínseca de la vida. Su aceptación final simboliza una evolución que pocos personajes animados logran transmitir con tanta naturalidad. Su camino de transformación no termina en una victoria externa, sino en una rendición ante la belleza de lo impredecible. Es un final que invita al espectador a hacer lo mismo, a dejar de lado la ansiedad por lo que vendrá y a aprender a confiar en el flujo natural de las relaciones humanas, entendiendo que el amor no necesita mapas, sino la disposición constante de estar presentes. Queda claro que este cierre no es solo un epílogo para una historia de rescate, sino una invitación a mantener viva la llama de la esperanza, incluso cuando el entorno parezca abrumador. El legado de esta historia permanecerá en la forma en que ahora miramos nuestras propias limitaciones. Ya no las veremos como muros, sino como puentes que nos conectan con los demás. Dory nos ha enseñado que, aunque la memoria sea frágil como el cristal, el sentimiento es una roca firme sobre la que podemos edificar nuestra vida. Al abandonar la sala, nos llevamos la convicción de que, sin importar cuán perdido parezca el camino, o cuántas veces sintamos que hemos olvidado nuestra esencia, la respuesta siempre es la misma, simple y valiente. Seguir nadando, un latido a la vez, hacia aquello que nos hace sentir que finalmente hemos vuelto a casa.
La resonancia duradera de este relato se encuentra en cómo la película trata la idea del hogar no como un sitio geográfico, sino como un estado del espíritu. La decisión de convertir el Instituto de Biología Marina en un laberinto de cristal y metal permite que el espectador experimente la misma desorientación que Dory, haciendo que el momento de su liberación hacia el mar abierto se sienta como un renacimiento personal. Los detalles de la producción, desde el movimiento fluido de los tentáculos de Hank hasta la forma en que la luz refracta a través de los tanques, no son solo virtudes técnicas, sino una coreografía visual que acompaña la fragilidad emocional de nuestra protagonista. Cada vez que Dory se siente abrumada, los colores parecen volverse más intensos, casi como si el mundo tratara de recordarle, a través de la belleza sensorial, quién es ella realmente. Es fascinante cómo los cineastas han logrado que una historia sobre la pérdida de memoria resulte ser una de las más lúcidas sobre la naturaleza humana. Al despojarnos de la cronología lineal de los recuerdos, la película nos obliga a centrarnos en lo que sentimos aquí y ahora, en la autenticidad de la reacción inmediata y en la pureza del afecto desinteresado. El personaje de Bailey, con su sonar que falla justo cuando más lo necesita, es un reflejo de nuestra propia ansiedad por estar a la altura de las expectativas ajenas, recordándonos que, a veces, la clave para encontrar nuestra propia voz reside en dejar de intentar controlar los resultados y confiar, simplemente, en nuestras capacidades innatas. Esta lección, entregada con la sutileza de una brisa marina, transforma la narrativa en una experiencia íntima que nos acompaña mucho tiempo después de que la pantalla se apaga. Finalmente, el arco de Marlin se cierra con una lección de humildad que todos, en algún momento de nuestras vidas, debemos aprender. El amor no es un ejercicio de vigilancia, sino un acto de fe. Verlo soltar las manos de Nemo para dejar que Dory sea la guía, incluso con sus olvidos, marca la transición hacia una madurez emocional profunda. Esta secuela, lejos de ser solo un entretenimiento, funciona como un espejo que nos muestra nuestras propias inseguridades y las transforma en una lección de resiliencia. Nos vamos con la certeza de que no necesitamos ser perfectos, ni tener una memoria infalible para ser dignos de amor y pertenencia. Al igual que Dory, podemos perdernos 1000 veces en la inmensidad, pero si mantenemos la voluntad de seguir nadando, siempre habrá alguien querido esperándonos para abrazarnos y recordarnos que, ante cualquier incertidumbre, el corazón siempre conoce el camino de regreso. La belleza de esta conclusión reside en la validación de que nuestras imperfecciones son, en realidad, los hilos de colores que tejen nuestra historia más auténtica. Al final del camino, Dory no ha curado su memoria, pero ha construido algo mucho más sólido. Una red de seguridad emocional donde el olvido ya no es una amenaza, sino un espacio donde siempre florece la capacidad de asombro. Los creadores lograron algo sutil pero profundo, al mostrarnos que la comunidad que ella formó, desde el cascarrabias Hank hasta los leones marinos que cuidan su territorio, funciona como un depósito externo de sus vivencias. Cuando ella no recuerda, ellos recuerdan por ella. Y en ese intercambio de lealtad, la discapacidad deja de ser un vacío para convertirse en un recordatorio constante de que nadie, ni siquiera el ser más solitario, está destinado a navegar solo. Es imposible no sentir una gratitud especial hacia el diseño de sonido, que se vuelve cada vez más íntimo hacia el clímax. Los susurros del pasado, la distorsión del agua y el silencio repentino antes de que Dory recupere una pieza del rompecabezas, logran que nosotros, como espectadores, sintamos el alivio de su memoria recuperada como si fuera nuestra propia epifanía. Este es el triunfo del cine de Pixar, la capacidad de tomar una tecnología digital avanzada y usarla para traducir el alma humana. La forma en que las escamas de los personajes brillan bajo la luz de los tanques, reflejando tanto la soledad como la esperanza, convierte cada fotograma en una pieza de arte que respira. Es un recordatorio de que, incluso en las situaciones más clínicas y frías como las de un instituto de investigación, la vida se abre paso a través de la empatía. Este cierre no es solo un punto final,
sino un horizonte abierto. Nos deja con la lección de que la valentía no es la ausencia de miedo ni de lagunas mentales, sino el coraje de seguir adelante a pesar de ellas.